Bueno, me llamo Gonzalo Barrera Blanco, soy estudiante de la Universidad de Loyola de Andalucía y bueno, estoy haciendo un proyecto de tesis en el que la cuestión principal a tratar es la criminalización de los discursos del odio, o lo que es lo mismo, delitos de odio, artículo 510 del Código Penal Español. Bueno, primero me gustaría dar las gracias a la organización por contar conmigo y permitirme compartir este rato de reflexión con vosotros para intentar mejorar las investigaciones de todos y bueno, espero que esto os sirva y os enriquezca de alguna manera. Bueno, he elegido como título de la ponencia la diferencia o la distinción entre delito de odio y acto de odio. Esto no es casual, es que durante estos años de investigación, ¿no? Muchas veces me he dado cuenta de que cuando yo estaba hablando de delitos de odio, es decir, la criminalización de los discursos del odio, había gente que estaba pensando en otra cosa. Y creo saber por qué. Seguro que habéis oído hablar de la fiscalía o el turno de oficio en los colegios de abogados especializada en delitos de odio. Claro, es que ellos no están hablando de los discursos, están hablando de todos los delitos basados en el odio. Tanto si son discursos como actos de odio. ¿Qué son estos actos de odio? Pues son delitos comunes, pero que tienen un agravante, ya bien sea la general o alguna específica contemplada dentro del tipo penal en concreto, basada esta grabación en una causa de discriminación. Bueno, este tema tengo que decir, ¿no?, que una de las cosas que más me han llamado la atención es la falta de consenso doctrinal en general que existe para prácticamente todo. O sea, tú puedes leer un autor, te puede convencer, lees otro que dice todo lo contrario y también te puede convencer. Esto se debe sobre todo al enorme trabajo que hay detrás, pero creo que es que sí que podemos hablar de que existe una serie de prejuicios cuando se va tratando este tema, que nos hace inclinarnos hacia una visión u otra. Entonces, bueno, yo os voy a intentar decir cuál es en estos momentos mi posición, ¿vale? Yo creo que los delitos de odio, aparte de como expresión más radical a su mínima expresión, es el delito en el que somos intolerantes con los intolerantes, lo cual nos llevaría a debatir sobre cuál es nuestro concepto de tolerancia y si es siempre la intolerancia negativo, ¿no? O sea, si yo soy intolerante con la delincuencia, ¿me hace mala persona? Es algo en lo que debemos plantearnos, ¿no? Porque es una de las ideas previas que muchas veces nos hacen inclinarnos a defender algunas de las visiones con respecto a los delitos de odio. Por otro lado, ¿qué es efectivamente en términos penales un delito de odio? Bueno, yo soy de los que considera que es un delito que protege como bien jurídico protegido el concepto de dignidad humana de las personas, es decir, no la tranquilidad personal, sino la consideración de que todas las personas en el ámbito democrático y plural en el que nos movemos son sujetos de derechos y obligaciones, especialmente la cuestión de los derechos. La acción que se contempla es la de la apología. Algunos dirán que me estoy equivocando, pero sin embargo, tengo que decir que esa cuestión se planteó cuando se estaba tramitando el Código Penal en 1995. O sea, para 1995, 1994, 1995. Si uno mira la tramitación, se va a dar cuenta de un par de ideas que a lo mejor podía haber pensado que daba por hecho y que a lo mejor no eran tan así. Una es esa. Cuando se estaba tramitando en el Congreso, se puso en duda que lo que iba a ser el 510 existiese cuando la acción que se describía era idéntica a la idea de apología del artículo 18, lo cual podía generar cierta confusión. Lo que iba a ser el 510 originalmente, en principio, lo que iba a castigar era solo las causas relacionadas con la raza. Sin embargo, durante la tramitación en el Congreso se incluyeron ideología y religión y en el Senado se incluyeron la redacción que estuvo vigente hasta 2015, que incluía casi todas
las causas contempladas en la Constitución, pero no todas. De momento, hay algunas que no están contempladas. Algunas que tratarían, ¿no?, de proteger, pues, por ejemplo, contra el clasismo, por ejemplo, relativas a la apariencia física, como podría ser la gordofobia. La edad no estaba contemplada, pero va a estarlo a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección del Menor que se está tramitando, que contempla un cambio en el 510 para incluir esa causa, la edad, que eso puede generar muchísimo debate. Y por otro lado, va a incluir un discurso por primera vez en vez de una causa, que va a ser los discursos sobre aporafobia. ¿Por qué tratamos el tema de la negación de la dignidad humana en los delitos de odio? Claro, el discurso, en principio, está amparado, o sea, el lanzar esos discursos, por la libertad de expresión, pero no solamente como un speech que se da, sino que se puede ver de otras maneras, también a través de representaciones artísticas, porque es libertad de expresión, o a través de manifestaciones. Entonces, esta idea de la dignidad humana nos permite separar la figura del 510 de otras figuras que se pueden parecer, ¿no? Que por eso la doctrina, o parte de la doctrina, considera que lo que se protege es, por ejemplo, el honor, ¿no? El honor es un delito privado, va sobre la presunción de la buena fama. El 510 tiene una clara naturaleza de delito público. No es solo ese intento de descrédito lo que se condena, sino que es algo más. Y además que la acción está pensada en el tema de la apología, que supongo que muchos sabréis, ¿no?, que por apología se entiende los actos de justificación y enaltecimiento de los autores de los delitos y de los propios delitos, pero también la humillación a las víctimas. La humillación a las víctimas puede ocurrir de dos maneras. Puede ocurrir bien por el ataque a los símbolos que los identifica, pero también en los actos de homenaje a los autores. Porque claro, si se homenajea a un autor, lo que se está diciendo, o se viene a decir, que es algo así como un héroe y que la víctima no es víctima. O sea, que lo importante es la figura y el papel del héroe, la víctima no importa nada. O sea, no es sujeto de derecho, desaparece como sujeto de derecho, no tiene que reclamar. Entonces, este tipo básico del 510 no tiene una reacción demasiado acertada, ya que si miramos, por ejemplo, lo que dice en el 510.2.a habla de un supuesto de trato inhumano y degradante con un agravante de odio. El 510.1 letras A y B y punto 2 letra B en realidad son formas redundantes de hablar de apología de odio. La letra C del 1 era un delito especial que se declaró inconstitucional y se ha vuelto a integrar, se supone que bien, que es el tipo especial de negacionismo. Hablando de tipos especiales, ¿alguien se ha planteado que existen tipos especiales de delitos de odio en el Código Penal? Uno es bastante conocido, la apología del terrorismo, del 578, que resulta que también resulta redundante con los actos preparatorios punibles de incitación del 579, que también permite aplicar la idea de apología. Pero existen, al menos voy a hablar de dos más: el escarnio religioso y el ultraje. Esto contempla una cosa en particular, que es que el legislador les ha puesto penas más bajas con respecto al tipo básico. Y como muchas veces no se ha considerado que son modalidades especiales, pues cuando se ha retocado algo el 510, pues vamos, solo se ha retocado en el 2015, pero por ejemplo la apología del terrorismo, que se ha retocado varias veces y es una modalidad especial, pues
estas figuras cuentan con la particularidad de que mantienen su origen de penas muy bajas con respecto al tipo básico de las formas de apología que contienen el tipo básico y la apología del terrorismo. Con el caso de Pablo Hasél, ¿no? Que era también otra de las cosas que quería tratar, pues bueno, se ha movido, ¿no? Un poco el debate sobre si se debería o no limitar la libertad de expresión, sobre si deberían desaparecer precisamente las figuras de la apología, del terrorismo, el escarnio y el ultraje. Y bueno, me gustaría invitar a reflexionar sobre esto. ¿Qué ocurre si desaparecen esas figuras concretas, el 578, el 525? En realidad no ocurre nada. Y no ocurre nada por varias cosas. Porque esas causas específicas, y en el caso del ultraje y el escarnio con penas menores, están contempladas en el tipo básico. Con respecto al terrorismo, también, pero es que el terrorismo hay un problema. Que creo que la gente no, cuando los partidos, cuando lo han querido proponer, nos han fijado que España, aparte de tener una serie de acuerdos internacionales en materia de terrorismo, el terrorismo está también regulado como uno de los eurodelitos. Y por tanto existe normativa europea que nos vincula a cómo tiene que estar regulado el delito del terrorismo, incluyendo los supuestos de apología del terrorismo. Por tanto, el de apología del terrorismo es que prácticamente no lo podríamos tocar. Y los otros dos, lo que ocurriría en principio es que desaparecerían esas penas tan pequeñas para esos supuestos y se aplicarían penas más graves. Lo que sí es verdad que, bueno, que la ley orgánica de protección del menor se supone que va a acabar con esto porque plantea para el 510 una serie de modificaciones para modular mejor las penas que hasta ahora no existía y permite al juez que pueda graduar mucho más para esos supuestos límites que tanta queja se supone que tiene la Unión Europea, el Tribunal y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre nosotros cuando los aplicamos. Entonces, bueno, no sé si estas ideas generales os habrá servido. Yo espero que sí, que os invite a reflexionarnos sobre algunos prejuicios que podemos tener a la hora de hablar y algunas faltas de precisión que a veces podemos cometer en este tema. Indudablemente no le puedo dedicar el tiempo que me gustaría a hablar de esto, porque es que tendría que dedicar 4 o 5 horas a explicaros todo mi proyecto, pero bueno, espero que esto os dé algunas ideas y que os sirva pues eso, simplemente para que podáis mejorar e incluir nuevas ideas en vuestros trabajos de investigación y que den frutos para que podamos solventar esta situación de falta de consenso y lleguemos por fin a acuerdos para decirle a la sociedad qué es un delito de odio, por qué lo criminalizamos y a quién o no protege. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y espero que disfrutéis también del resto de ponencias.